Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una gran metáfora de lo que es la ausencia de solidaridad entre las viejas potencias coloniales y aquellos que fueron sus explotados súbditos, siempre a la fuerza, siempre por la invasión. Un ejemplo más dramático de esto es que a la vuelta de los tiempos, todas las potencias europeas que estuvieron haciendo de las suyas en África, por citar solamente algo, ahora no los quieren ver de retorno en las metrópolis de aquellas que fueron sus conquistadores. Y un ejemplo bien dramático de esto es lo que se veía hoy en Calais, del lado francés, frente al condado de Kent, en esta puntica, en el Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos que en África fueron material desechable, ¿no? Menos que los presos mandados a las cárceles de máxima seguridad, porque además no eran blancos. Ahora vienen cruzando el Mediterráneo en busca de un mejor presente y tal vez un futuro, y se van corriendo por las diversas vías de comunicación de Europa, y todos, la vieja raposa Inglaterra, como la definió un personaje que no vamos a mencionar aquí, dejó atrás todo lo que barrió bajo la alfombra en sus ex colonias, y ahora aquellos que no les gusta por el color de la piel vienen hacia la metrópoli, que se olvidó de ellos, pero no los quieren. No son los únicos excolonialistas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Cómo frenar la inmigración? Bueno, hay muchas maneras. La represión es una. La mala conciencia y la historia no se puede cambiar. A esto se han sumado también los camioneros en Francia que tienen que cruzar el Canal de la Mancha, cantaron la marsellesa y llegaron hasta la parte donde hablan de el poder que los reprime, y justamente ahí les metieron gas de pimienta. Protestan porque el Eurotúnel ha vendido 2 de sus 3 barcos a un grupo danés de la competencia, y los empleados de la sociedad cooperativa SCOP, que opera los transbordadores, denuncian que 600 empleos están en juego, pero los camioneros llevan la peor parte. Por otra parte, el servicio de tren Eurostar no se reanudará hasta que el miércoles por la mañana, porque el fuego ha provocado daños en las vías que los ingenieros de la compañía están reparando contra reloj. Huelga de empleados franceses corta el tráfico en el Eurotúnel y bloquea el puerto de Calais, que es el más cercano para cruzar el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. El Eurotren y el Eurotúnel con la misma suerte. Desde las primeras horas de la mañana, los marinos de la empresa francesa de los ferries que operan en el Canal de la Mancha incendiaron neumáticos en las vías de acceso al túnel ferroviario, lo que obligó a suspender hasta mañana el servicio de trenes Eurostar que unen las costas británicas y francesas y viceversa por razones de seguridad. La acción de los trabajadores llevó a la policía francesa a desalojar unos 200 manifestantes con gases lacrimógenos, mientras algunos huelguistas tuvieron que ser trasladados al hospital con heridas de diversa consideración. Nous qui étions des ivrognes, des alcooliques, des feignants, on a prouvé ce qu'on savait faire avec nos navires, donc on va continuer à prouver qu'on est capable de hisser très haut le pavillon français. La protesta sindical bloquea el tráfico en el Eurotúnel, y el portavoz del Eurotúnel confirma que alrededor de 50 manifestantes habían entrado en sus instalaciones poco antes de las 4 de la tarde y habían prendido fuego los neumáticos sobre las vías del tren en el lado francés de la entrada al túnel bajo el Canal de la Mancha. No es la mejor forma de protestar, declara un comunicado del Eurotúnel, aunque afirma querer evitar el recurso a la fuerza para que los trenes puedan volver a circular, y da a entender que la policía tendrá que intervenir para despejar las vías. Por supuesto, las policías con equipo de choque. Paralelamente, otros marineros del My Ferry Link estuvieron bloqueando durante buena parte del día el acceso al puerto de Calais, lo que impidió que los ferries que conectan con el Reino Unido operaran con normalidad.
Se trata de una protesta contra la venta por Eurotúnel de 2 de los 3 ferries de My Ferry Link a uno de sus competidores, el grupo danés DFDS. La sociedad cooperativa Scope, que explota los barcos de My Ferry Link, propiedad del Eurotúnel, y que tiene una plantilla de 600 empleados. Vean los blancos acantilados de Dover. Esto sí tiene historia, ¿eh? Este es el lado inglés. Cuando los pilotos que venían en un ala y una plegaria sobreviviendo a los ataques de la Luftwaffe, que los reprimían cuando iban a bombardear sobre Europa ocupada por Alemania o sobre Alemania, cuando veían los blancos acantilados de Dover decían, bueno, con un respirito más, y si los motores aguantan, y si no se nos cae este avión a pedazos, por lo menos podemos intentar un aterrizaje forzoso allí o llegar a alguna de las bases más cercanas a la costa. Es decir, que la leyenda de los blancos acantilados de Dover tenía una dramática opción de sobrevivencia, porque lo otro era caer en el Canal de la Mancha y morir entre congelado o algo peor. El cruce por los túneles, resulta que ahora la Eurotúnel decidió, como dijimos al comienzo del mes, vender 2 de sus barcos a una sociedad danesa que le había puesto a la autoridad británica en la competencia, ¿no? Los marineros de Scope estiman que esa decisión condena buena parte de sus empleos, pero vean esto, los camiones parados, y en cada hueco de cada camión aparece un inmigrante africano que quiere ir a lo que era su metrópoli, los que vinieron a colonizarlos y después cuando no les convino los olvidaron. Ahora, ¿qué pasa? Que para ellos eso contamina la carga, y la carga son alimentos. Si los negros se meten ahí, ya no la podemos vender porque la carga queda contaminada y entonces hay que tirarla. Se calcula que hay 3.000 inmigrantes en Calais esperando una oportunidad de cruzar hacia su vieja metrópoli, Inglaterra, que ahora les da la espalda después de haberlos explotado históricamente. Y los campamentos que se forman esperando poder pasar son como lo que estamos viendo ahora. Esta ciudad de tiendas, ¿no? Una buena excusa a los inmigrantes ilegales que tratan de cruzar a Gran Bretaña desde Calais y viven por meses en estas villas miserias, conocidas como la jungla, buscan cruzar en medio de una huelga salvaje de los trabajadores de los ferries franceses. Al menos 3.000 ilegales intentan cruzar a Gran Bretaña y los huelguistas han entrado al túnel y el túnel está cerrado. Hasta lo que sabemos no hay otros trenes en el túnel por el momento. Los policías antidisturbios franceses intentaban sacar a los intrusos de los camiones, como vimos, pero con expresas instrucciones de no reprimir con dureza. ¿Por qué? Por el costo político que el gobierno francés, soi-disant socialista, pagó por el brutal desalojo de los inmigrantes en un campamento de un puente de París y la defensa que de ellos hicieron los habitantes para que los trataran humanamente y se respetara su dignidad. Otra historia es la de la Guardia Costera, de los que vienen por vía marítima en embarcaciones a reventar de gente tratando de cruzar el Mediterráneo. Los ilegales vienen huyendo de las guerras de Eritrea, de Somalia, de Siria, de Sudán y tienen derecho a pedir asilo en Francia y algunos lo han hecho. 60.000 contra 200.000 en Alemania el año pasado. Pero muchos tienen sus familiares en Inglaterra, en Gran Bretaña, hablan inglés. Son los viejos súbditos que ahora el Reino Unido les da la espalda. Y deben pagar las deudas que tienen con los traficantes. El mercado negro laboral en Gran Bretaña es amplio. Son hijos de las ex colonias inglesas y ahora la corona no los quiere y prefieren correr el peligroso riesgo de llegar a Gran Bretaña como puedan con la ayuda de la mafia de Calais, es decir, el paso del Canal de la Mancha. Tráfico infernal de seres humanos. 2.700 en 24 horas de Pozzallo a Italia. En este clima de mutua hostilidad y extrema tensión franco-británica se genera a causa de los inmigrantes ilegales que quieren llegar a Inglaterra y la resistencia del gobierno británico a aceptar a aquellos que fueron sus súbditos cuando eran buenos esclavos, porque son aspirantes al asilo en medio de una ola de xenofobia clara en la sociedad contra los extranjeros que antes fueron sus compatriotas esclavos. Mientras tanto viven en las horrendas condiciones y aprenden a atravesar el Canal de la Mancha hombres sin papeles que tienen derecho generalmente a asilo en Francia, al provenir de zonas de guerra, pero prefieren optar por lo que la alcaldesa de Calais llama el prometido dorado británico. Francia y Gran Bretaña hablan ahora 2 lenguajes diferentes en torno a los inmigrantes ilegales. Después de haber aceptado las presiones del gobierno de Blair para el cierre de Sandgate,
el centro que les permitía bañarse, comer, ser atendidos por un médico y estar amparados del frío y del mal tiempo, los ilegales siguieron llegando a Calais. Pero Sandgate, para ampararlos, invadieron la ciudad, asustaron a sus habitantes, hubo refriegas entre bandas, muchos muertos, pero el caso se convirtió en un drama humanitario cuando en la villa miseria llamada La Jungla, la que vimos por vía aérea, donde viven, empiezan a cruzar y empezó una epidemia de sarna, de tuberculosis. ¿Por qué? Por las horrendas condiciones sanitarias en que están, ante la indiferencia de lo que fue antes su distinguida corona británica. El ministro de Interior socialista Bernard Cazeneuve en Francia visitó el lugar de urgencia, pidió un cambio de política y prefirió la opción humanitaria y la protección de esos escapados de guerra que no entran en la categoría de inmigrantes económicos con que Gran Bretaña quiere catalogarlos. En el mar Mediterráneo es un drama diferente y permanente. Rescatados más de 2.700 inmigrantes en el Mediterráneo, nada más que el lunes, 2.700 en embarcaciones inseguras y súper atestadas, dijeron los guardacostas de Italia. Los navíos de varios países, entre ellos aquellos que forman parte de la misión de la Unión Europea denominada Tritón, acudieron a rescatar hasta donde se pudo 18 botes que llevaban, oigan bien, 2.741 inmigrantes solo el lunes. Casi otros 300 inmigrantes fueron rescatados hace 2 días y llegaron al puerto siciliano de Pozzallo el martes a bordo de un barco de Médicos Sin Fronteras. Las autoridades también llevaron a tierra un cuerpo en un ataúd metálico. La víctima había sido disparada por otros hombres que viajaban en otro bote cerca de la costa libanesa, según testimonio de los inmigrantes. Un tribunal de Sicilia está investigando la muerte. Italia ha intentado convencer a la Unión Europea para que le ayude con la oleada de inmigrantes que llegan en botes saturados de personas del norte de África. Ya no le cantan aquello de la época del Duce, ¿no? Faceta nera sarai romana e per bandiera vai portare l'italiano. Bueno, las estimaciones oficiales son de 60.000 en lo que va del año. Los turcos se las ven canutas también. La Unión Europea acordó este año triplicar la financiación para los rescates en el mar frente a las costas de Italia y Grecia, pero el bloque de 28 naciones está muy dividido sobre cómo actuar una vez que los inmigrantes llegan a la costa europea y tienen que cargar con la labor humanitaria. Los líderes de la Unión Europea se reúnen esta semana para debatir un plan de la Comisión Europea para distribuir 40.000 buscadores de asilo sirios y eritreos ahora estancados en Italia, Grecia, entre otras naciones de la Unión Europea. El plan de la Comisión prevé crear centros de detención para identificar a los inmigrantes y refugiados y para que sean deportados rápidamente a quienes se les deniegue asilo. Cientos de inmigrantes se han refugiado en o cerca de las estaciones de tren en Italia, especialmente en Roma y Milán. Más de 100 inmigrantes han estado durmiendo sobre el suelo a lo largo de la frontera entre Italia y Francia durante casi 2 semanas. Acá estamos frente a la costa de Turquía, en Bodrum, y esto que estamos viendo es lo que motivó algunas declaraciones importantes, porque la mala conciencia pesa. No pesaría tanto si no hubiera cámaras, de manera que todos fuéramos testigos de este drama humanitario, en el que aquellos que antes le dijeron, somos los colonialistas, ustedes son nuestros, ahora que ya no pueden manejar las cosas como antes, no los quieren, ahora ya no son nuestros, ¿no? Ahora no los queremos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, habida cuenta de que Venezuela tiene ahora un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, fue, como siempre, claro, vertical, contundente. Con todo este homenaje a Negro Primero, lo que fue el esclavismo, ¿quién trajo el esclavismo? ¿Quién creó el esclavismo de nuestros hermanos africanos? ¿Quién lo creó? ¿Quién? La culta Europa, la que pretende dar lecciones al mundo todavía. No le han pedido perdón al mundo. Nosotros hemos apoyado la propuesta de CARICOM y de Ras González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que Europa tiene que indemnizar a África y a América. Tiene que indemnizarla. ¿Cuántos millones de nuestros abuelos africanos fueron sacados de su terruño, cazados y traídos? Dícese, más saben ustedes, porque son historiadores, que más de 40 millones de negros, y la mitad, creo que me quedo corto, unos 20 millones murieron de enfermedades y fueron echados en el mar Atlántico. ¿Ustedes se imaginan eso?
Y el esclavismo está intacto, Pellicer. Yo estuve leyendo aquí unos cables. Fíjense ustedes, hay que crear conciencia. Por eso Venezuela tiene que seguir siendo una patria libre, no puede caer en manos de pelucones, de demagogos, de oligarcas. Venezuela, nuestra patria, tenemos que conservar nuestra mente, nuestra voz libre, libre para decir las verdades de la justicia, porque la lucha de Pedro Camejo está intacta. Pedro Camejo, hijo de esclavos, nieto de esclavos, también tenía en su piel el color de África, como la tenemos nosotros todavía. Se habla del holocausto judío, horroroso holocausto, también en Europa, contra nuestros hermanos judíos, el pueblo hermano judío, histórico también, más allá de las diferencias que tengamos con Israel como Estado, que las tenemos y son muy fuertes. Miramos la historia del pueblo judío, se habla del holocausto judío, hay un holocausto también contra la Unión Soviética, 30 millones de muertos. ¿Y de dónde salió Hitler? De las mismas bases racistas que crearon el esclavismo de África. De las mismas, son las mismas bases racistas. Y son las mismas corrientes racistas. Pellicer, Pedro Calzadilla, historiadores, profesores. Fíjense de esta noticia. Aquí la tengo. Un cable de la agencia RT. Mira cómo lo titulan. La Unión Europea recurre a flota militar para combatir la inmigración ilegal del África. Dice, noticia, 22 de junio, ayer, 22 de junio, 11:44 de la mañana. Yo la guardé para traerla al programa de hoy. Dice, 5 buques de guerra, 2 submarinos, 3 aviones, 2 helicópteros y 3 vehículos aéreos no tripulados, encabezados todos por el portaaviones Cavour C-550, forman parte desde el lunes de una operación de la Unión Europea para frenar el flujo de inmigrantes hacia Europa. Nos dicen de dónde, cuidan el cable. ¿De dónde? ¿De África? Una flota de guerra. ¿Será para derribar, para volar, para hundir las naves donde vienen los miles de hombres y mujeres que huyen de los nuevos tipos de esclavismo? ¿Será? ¿Verdad? La operación naval lanzada oficialmente en una reunión de ministros exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, la culta Europa, que quiere darnos lecciones de derechos humanos y democracia. Aquí están los derechos humanos de Europa, pues. Aquí está, contra nuestros hermanos de África y contra nosotros también. Está intacto el esclavismo, el racismo mental, está intacto. La operación naval, lanzada oficialmente en una reunión de ministros exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, se llevará a cabo en aguas y espacios aéreos internacionales hasta que la Unión Europea obtenga una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apoye sus esfuerzos, así como permiso del gobierno libio para entrar en su territorio, informó la agencia AP. Desde ya anuncio que Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU se va a oponer con toda su fuerza a esta operación militar contra el pueblo africano en aguas internacionales. Desde ya lo anuncio. Nos parece una salvajada propio de un Hitler y no de la Unión Europea actual. Una salvajada nos parece. Una salvajada. Varios grupos de defensa de los refugiados de la ONU han criticado la decisión ya que aseguran solo privará a los migrantes que huyan de la pobreza y el conflicto de una vía vital de escape, en lugar de resolver el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? La miseria, la pobreza, la imposición de paquetes económicos del Fondo Monetario Internacional a los países africanos, la guerra, la OTAN, que destruyó Libia, y Libia se convirtió en el paraíso del terrorismo, de la locura, del armamentismo, y ahora pretende destruir Siria. ¿Quiénes son los responsables históricos del drama y la tragedia de África? ¿Quiénes son? Las élites y las oligarquías de Europa. Asuman su responsabilidad. ¿Por qué los miles de millones de euros o de dólares que ustedes están invirtiendo en estas operaciones no lo invierten en construir escuelas, en financiar la agricultura para que la gente tenga donde trabajar y donde comer, en financiar la salud pública,
para que no vuelva a surgir una epidemia como la del ébola que surgió en toda la costa oriental del África? Es un debate que hay que dar, hermano. No permitamos que el mundo se duerma en su conciencia. Despertemos este mundo para que haya humanidad. Yo le hago un llamado al Papa Francisco desde aquí. Papa, si de algo sirve la voz de este católico, de este cristiano, de este pueblo católico, Papa Francisco, alce su voz para que se detenga esta operación militar, Papa, esta operación militar de la Unión Europea contra el pueblo africano. Alce su voz para que se inviertan los miles de millones de dólares y de euros que los bancos sacan en ganancias o los vendedores de armas, se invierta en producción, en alimento, en educación, en salud para el pueblo africano. ¿A dónde va a llegar esta crisis de migración? Han llegado más de 100.000 hermanos, más de 100.000 Pedro Camejos han llegado a las costas de Europa, solo el primer semestre. Y es la punta del iceberg de lo que va a suceder. Y digo más, lo podemos tomar como ejemplo para el Caribe también y América Latina. Si algún día el imperio norteamericano y la derecha mundial lograra su objetivo de derrocarme a mí, Nicolás Maduro Moros, hijo de Chávez, y de acabar con la revolución bolivariana, lo que estamos viendo en África sería un niño de pecho para los millones de caribeños y latinoamericanos que hoy con Petrocaribe tienen derecho a la vida, que se irían por miles a las costas de los Estados Unidos y a las costas de acá de América del Sur también. Reflexionemos, la historia por eso es fuerza viva. Pellicer, Pedro Calzadilla, bienvenido. Jorge Rodríguez Gómez, ha llegado Jorge Rodríguez. Ya vamos a hablar de todos los temas. Por eso es que la historia es fuerza viva, porque nos recuerda cómo luchó un Pedro Camejo por la independencia y por la igualdad, por la libertad, por la justicia. Termino el cable. Luis y Pedro. Mira. Terminé el cable de la siguiente forma. Más de 100.000 inmigrantes han llegado a Europa este año por diferentes vías y unos 2.000 perecieron o desaparecieron durante su peligroso viaje al continente europeo. Docenas de embarcaciones salen cada semana de Libia con destino a Grecia e Italia principalmente. ¿Y el mundo? Papa Francisco, por favor. Papa Francisco, por el amor de Dios, por Jesucristo, su voz se escucha y se escucha bien. Salga a defender los derechos humanos de este pueblo africano, de nuestros hermanos africanos. Se lo pedimos, Papa Francisco, usted que ahora viene a América Latina, salga a defender los verdaderos derechos humanos de los pobres de la tierra, de los pobres que necesitan de usted. Sabemos, Papa, que si nuestra palabra llega a usted de manera humilde, como la decimos, estamos seguros va a ser escuchada con atención. Son reflexiones que surgen de la historia viva. Bueno, esto lo acabamos de incorporar y es un llamado realmente dramático del comandante en jefe, presidente constitucional, que además de paso nos acaba de tubiar porque lo teníamos para cerrar este bloque. Vean esta basura desde el punto de vista humano. No me refiero ni a la agencia, sino al mensaje de la noticia. La Unión Europea recurre a una flota militar para combatir la inmigración ilegal. Lo que acaba de decir el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela lo teníamos para el cierre. 5 buques de guerra, 2 submarinos, 3 aviones, 2 helicópteros y 3 vehículos aéreos no tripulados encabezados por el portaaviones Cabur Charlie 550, forman parte desde el lunes de una operación de la Unión Europea para frenar el flujo de inmigrantes hacia Europa. Vean esto, siglo XXI. El tango decía siglo XX Cambalache, siglo XXI. Las ex colonias de las potencias europeas, sus hijos ahora vienen hacia lo que fueron sus metrópolis. Conspicuamente Inglaterra, Francia, España, Italia, y ahora no los quieren. No los quieren, ¿por qué? Porque hay que repartir y no quieren repartir.
Esta noticia da asco. Tenemos una más interesante hablando de navegación. Bravo Eco 11, martes 23 de junio, actividades operacionales, el buque Escuela Armada Bolivariana Simón Bolívar, Bravo Eco 11 se encuentra navegando a motor en la siguiente posición geográfica. Latitud 23 grados 20 norte, 10-20. Y longitud 83-38. Este es 80, este es 90, 83 y latitud, dijimos, latitud 23-20. Este es 20 y está por aquí. Es decir, está comenzando a irse hacia la vuelta occidental en torno a la isla Verde, Lagarto Verde, para llegar a La Habana. Durante el día se impartió instrucción al personal de cadetes sobre balizamiento de carga y estiva, cálculos náuticos, ejercicios de posicionamiento con el uso del sextante. Vamos a mostrar algún sextante probablemente mañana. Tenemos uno en la oficina, por lo menos para que los niños sepan a qué se refiere, ¿no? Eso es navegar al viejo y clásico estilo, ¿no? Cálculos náuticos, posicionamiento con el sextante, maniobras de buque, faena y artes marineras. Porque ahora con los satélites cualquiera entra por la computadora y se olvida de que el sextante alguna vez existió. Actividades sociales deportivas, se efectuó bailoterapia, se realizó proyección cinematográfica con todo el personal de la tripulación y cadetes. Y en el glosario naval habla de anemómetro, instrumento que es usado para medir la fuerza del viento y se puede ver en el tope del palo de los barcos de regata. Cuando ustedes ven una especie de copitas que giran y giran y giran, está midiendo la intensidad y fuerza del viento. Bueno, condiciones meteorológicas, parcialmente nublado, precipitaciones aisladas, vientos del este hasta 14 nudos, visibilidad buena, temperatura entre 28 a 31 grados centígrados. ¿Quién nos manda esto? En principio vemos capitán de fragata. Ojo que ahora necesito apoyo con esta eléctrica. Capitán de fragata Noret Rodríguez Mena, guardia del puesto de comando y control de la Armada Bolivariana, y contraalmirante José Villafani Valdivieso, director de coordinación y control operacional. Buen viento y buena mar al Bravo Eco, Bravo Zulu por lo que está haciendo, llevando nuestro tricolor. Hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Con más acontecimientos en pleno desarrollo y la moderna tragedia griega no nos abandona. ¿Por qué? Porque es una prueba de fuerza entre lo que los pueblos dicen, hasta aquí llegamos con este planteo ortodoxo neoliberal y la calidad de vida cuenta y yo como ser humano cuento, o son ustedes los economistas y los tecnócratas los que van a decidir cómo voy a vivir yo, mis hijos, mis nietos. Recuerdan el Caracazo, ¿no? El Caracazo tenía alguna razón de ser. Nos aplicaron la mayor ortodoxia neoliberal y Caracas reventó y fue como de costumbre seguir el ejemplo que Caracas dio. Ahora es Grecia la que le toca la neotragedia y desde luego esto que está en pleno desarrollo es solo el comienzo, porque sobre esta materia, y vamos directamente a las imágenes, señor director, vamos a Grecia. Sobre esa materia, Plaza Sintagma, hermosa fuente, hermoso día, y allá al fondo el Parlamento, que tomó decisiones con los políticos que llevaron a esta nueva tragedia griega. Música en la Plaza Sintagma, la gente en un clima bastante agradable. Las bolsas al alza, la deuda se relaja por un posible acuerdo, pero la gente protesta y no encuentra la manera. La gente de Syriza dice, estamos hablando de solidaridad, pero esto debería hacerse teniendo en cuenta el ser humano y no la escala que los tecnócratas tratan de colocarnos para ver cómo sobrevivimos después. Los legisladores helenos reaccionan con furia a las ofertas de Tsipras
Los líderes europeos acogieron al martes con furia las concesiones ofrecidas por Atenas a las negociaciones sobre la deuda y todo el mundo en la calle rechaza tajantemente esta nueva vuelta de tuerca de un paquetazo neoliberal. Los líderes europeos dicen una cosa y los mercados bursátiles dieron la bienvenida al plan y las bolsas europeas ampliaban el repunte de la sesión anterior, tocando un máximo de 3 semanas el martes ante la creciente expectativa de que Grecia esté a punto de cerrar un acuerdo que además nadie sabe por dónde van los tiros, ¿no? Los precios suben, en el momento hay negociaciones, pero solo el gobierno tiene esperanza de que esto mejore, decían ahí. Y el euro caía ante el temor de que la iniciativa enfrente obstáculos en el Parlamento griego, porque el costo político de otro paquetazo lo van a pagar los legisladores que no quieren perder su banca. El primer ministro Alexis Tsipras, que ganó las elecciones y asumió el cargo en enero con la promesa de revertir años de austeridad en un país ya golpeado por la recesión, debe tratar de unir el apoyo de su partido izquierdista Syriza y el de sus acreedores para que el compromiso se materialice. Ir a sacar dinero de un cajero automático ahora es, vamos a ver hasta cuándo y dónde, ¿no? Varios legisladores de Syriza expresaron su indignación por la oferta de Tsipras al elevar una serie de impuestos, más impuestos, y además de subir las contribuciones a pensiones y programas de salud que amenazan con más dificultades económicas a los griegos después de severas medidas de austeridad. Creo que este programa, tal como lo vemos, es difícil que lo aprobemos, dijo el vicepresidente del Parlamento y diputado de Syriza, Mitropoulos, Alexis Mitropoulos, a la cadena de televisión griega Mega TV. El primer ministro debe informar primero a nuestro pueblo por qué fracasó en la negociación que terminó con este resultado. Creo que las medidas no se ajustan a los principios de la izquierda. Esto en realidad es una masacre social y ellos no pueden aceptarlo. Se reúnen, cabildean, pero no salen del estancamiento. Funcionarios de las 3 instituciones que representan a los acreedores de Atenas, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional estaban analizando a fondo las propuestas griegas en Bruselas para determinar si las nuevas cifras permitían que las finanzas públicas del país fueran sostenibles. Esta gente que no está de acuerdo con lo que hace Alexis Tsipras dice: la pelota está ahora en manos de los europeos. Tsipras ha indicado que el resto de los líderes han aceptado la nueva propuesta presentada por Atenas el lunes como base para continuar las negociaciones con las instituciones acreedoras. Por supuesto, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y en los próximos días, y creo que hoy voy a usar una frase utilizada por muchos responsables europeos, la pelota está en el campo de los europeos, afirmaba el gobierno. Los políticos decían que el objeto del gobierno es asegurar que las necesidades financieras del país en el futuro inmediato, pero nada a largo plazo. Y destacaban que las propuestas se basan en un principio de la justicia social. Indicaban también que buscaban proteger a las familias de clase media y que por primera vez el peso de las medidas tomadas caerá sobre los hombros de aquella gente que tiene la capacidad de sobrellevarlos, optimistas, ¿no? Todo ello, dijo, con el objetivo de salir de la crisis que sufre el país desde hace 5 años y que el país se mantenga de nuevo sobre sus propios pies. En todo caso, el Fondo Monetario Internacional habla del gran escollo griego y tienen todavía otros puntos de vista. Los expertos de la Comisión Europea dicen que el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional evalúan desde la primera hora de la mañana la propuesta griega para calcular el impacto de las medidas y verificar la viabilidad. Lo que están pensando es hasta dónde aguanta el pueblo griego sin estallar. A la reunión habían sido invitados el director del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional, Paul Townsend, pero en su lugar la entidad financiera con sede en Washington ha enviado un representante sin mandato para negociar, lo que dificulta el proceso, y eso es lo que están denunciando los parlamentarios en esta sesión que estamos viendo. Malestar, además de los socios de la antigua Troika, según fuentes comunitarias. El Fondo Monetario Internacional, denuncian los parlamentarios, tiene todavía otros puntos de vista. La situación que corroboraron otras fuentes de la eurozona dijo que hay algunas diferencias entre las instituciones y ahora hay que trabajar duro para que las superen, más duro. ¿Qué más le pueden pedir? Hay algunos parlamentarios que ni siquiera se hacen presentes, se les cae la cara, ¿no?
Una de las medidas propuestas aún sobre la mesa es una subida del IVA al 23% para los restaurantes y hoteles, frente al aumento del 13% sugerido por Atenas. Es decir, ¿a cuánto sube veranear ahora en Grecia? Y Grecia vive mucho del turismo. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, se mostró muy convencido de que se alcanzará un acuerdo con Grecia esta misma semana, pero recordó que queda trabajo por hacer, comenzando por la subida del IVA para fijar las condiciones que pueden ser presentadas para su aprobación. Cualquiera sea el caso, el tema ahora está planteado en todos los niveles que se puedan imaginar. Mañana el Eurogrupo celebrará una reunión extraordinaria y al día siguiente se reunirán los jefes de Estado y del gobierno en Bruselas con la esperanza de poder refrendar un acuerdo político que lo más probable es que aún no habrá sido finalizado ni siquiera a nivel técnico en todos sus detalles. A puertas cerradas se siguen cocinando cosas. Las cuestiones abiertas se refieren a la financiación y a la sostenibilidad de la deuda. Bruselas, las cosas no mejoran y en cualquier caso, varios en la conferencia de prensa con Gianni Pittella, el presidente de los demócratas socialistas del grupo del Parlamento Europeo. Pittella decía, en vista de Grecia, hay que ser justos. Hay unos pasos todavía para lograr un acuerdo y este acuerdo en principio se ha alcanzado, en nuestra opinión, a un costo muy alto. Hay que mantener las cosas en un ambiente manejable. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se mantuvo ayer en segundo plano, no aparecía en los medios de comunicación, al igual que el presidente del Banco Central, Mario Draghi, y solo hizo una breve declaración a la salida de la cumbre extraordinaria de los líderes de la eurozona en Bruselas. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en las bases de la nueva propuesta, que es ciertamente más amplia e incluye más detalles de lo que hemos visto hasta ahora. Pero de todos modos faltan especificidades. El Eurogrupo celebra una reunión extraordinaria en las próximas horas y se reunirán con los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas con la esperanza de poder refrendar un acuerdo político que lo más probable aún no habrá sido finalizado a nivel técnico en todos los detalles. Es decir, no están entrando ni siquiera en una negociación fina. Las cuestiones abiertas se refieren a la financiación y a la sostenibilidad de la deuda, aspectos cruciales para el gobierno de Tsipras, sobre todo después de haber cruzado algunas de las considerables líneas rojas en cuanto al impuesto al valor agregado, las pensiones, para cercenar su postura y acercarse a los acreedores. De momento, los socios de Grecia, que son los que están bien preocupados, no ven la cuestión del alivio de la deuda como una de las más urgentes y quieren dejarla para después de un acuerdo, según dijo la canciller alemana Angela Merkel tras la cumbre del lunes. Merkel coincidía con lo que declaraban aquí en el sentido de que el Estado heleno no tiene que devolver sus créditos hasta dentro de muchos años y recalcó además que una reestructuración de la deuda no está en debate. Los líderes sí reconocen que el tema de la financiación y la sostenibilidad de la deuda debe formar parte imprescindible de un acuerdo. En la misma línea estaba el presidente francés François Hollande, quien sostuvo que los acreedores deberían comprometerse a discutir una reprogramación o redefinición de la deuda, pero no en los próximos días. Esto no puede venir sino en la segunda etapa. Debe indicarse en una etapa ulterior, no para los próximos días. Otra de las cuestiones para resolver en medio de este bla, bla, bla de los tecnólogos y los tecnócratas es cómo puede Grecia hacer frente el próximo 30 de junio al pago de 1.600 millones de euros al tristemente célebre Fondo Monetario Internacional, dado que no pondrá a contar aún con la ayuda que queda del segundo rescate. Fuentes europeos han señalado que los acreedores serán creativos al respecto para evitar que Grecia suspenda sus pagos. Es decir, hay que mantener viva a Grecia porque si se muere no le podemos chupar la sangre, ¿no? Mientras tanto, los expertos trabajan en Bruselas. En París, Pascal Baillet, de 55 años, decía, bueno, cuando se decide crear Europa, cuando lo quisieron crear, suponíamos que era una idea de solidaridad. Ahora, lo que muestran solidaridad están en prueba y todo el continente está en prueba.
Estamos abiertos al mundo y les digo que esto es así, que mi idea de un mundo mejor no pasa por aquí. Todo esto es acerca del poder del dinero en estos días y nada más. Il faudrait prouver qu'on est solidaire, qu'on forme un grand continent européen, qu'on s'ouvre au monde, mais malheureusement, je vous dis ça parce que ça c'est l'idée que j'ai d'un monde meilleur, mais est-ce que les hommes vont pouvoir l'appliquer? C'est le pouvoir de l'argent aujourd'hui. El poder del dinero hoy en día. Diane Monnier, de 57 años, dice, las noticias de esta mañana, según las entiendo, van hacia un acuerdo. Esto es positivo, pero pienso que la deuda griega debe ser cancelada para ayudar al país a su recuperación. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un abandon de créances par rapport à la Grèce pour l'aider à se relever. Bon, alors moi, mon point de... Patricia Leborgne, 57, dice, no quiero ayudar a los griegos. De todas maneras, algo va a tener que hacer Europa, porque debido a esta situación hay mucho desilusión y esto puede disparar algo absolutamente más grave todavía si continuamos en este rumbo. détonateur qui ferait que les choses bougeraient enfin, quoi. Y el comisionado económico de la Unión Europea, Pierre Moscovici, que se encontraba también en Francia, decía, pienso que ayer, como dije antes, era un momento decisivo si se alcanzaba un acuerdo. Pero los parámetros para un acuerdo, se ha trabajado sobre ellos, seguimos trabajando y estamos trabajando con calma. Encuentro con los ministros de Finanzas y de Economía tendrá lugar también mañana en la noche y aquí los europeos y el Consejo Europeo tienen que seguir esta agenda. Hay que concentrarse en alcanzar un acuerdo y estoy convencido de que si logramos este acuerdo, ahora creo que sí es posible. Los titulares de Le Monde era Grecia, escenarios para resolver la crisis. Le Figaro decía carrera contra el tiempo para salvar a Grecia. Y en general, todas las primeras planas eran cualquier cosa menos optimistas respecto al drama francés, que le importa, les guste o no, a todos los europeos y por eso están tan insistentemente preocupados con el tema. Aunque la prensa francesa analiza todos los escenarios de esta carrera contrarreloj, los últimos sondeos publicados ponen de manifiesto que más de la mitad de los encuestados prefieren que los griegos sigan en la eurozona y no que se salgan. En China, el vocero de la Cancillería, Lu Quan, decía, desde China, por razones de principio de este estancamiento, Grecia tiene que salir de la crisis lo antes posible y tratar de ayudar a que se establezca la situación en el proceso de integración de la Unión Europea. Creemos que el premier Li Keqiang está sumamente preocupado e intercambiando puntos de vista y hay una preocupación común, incluyendo los temas más realistas sobre lo que los líderes europeos puedan hacer y lo que se trata en la agenda durante su visita a Europa, ¿no? China espera que Grecia salga pronto de la crisis y no revela planes de ayuda. Así lo señaló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que acabamos de ver, este es el edificio central, durante la rueda de prensa en Beijing, en la que también anunció al primer ministro Li Keqiang visitará Bruselas y París el próximo 28 de junio al 2 de julio. Estamos en Ulan Bator, Mongolia. Entrenamiento. ¿Quiénes los entrenan? Las fuerzas de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo? Manejando áreas de influencia otra vez. Soldados de Estados Unidos y otra área de influencia en la que meten mano, asesoran y venden armamento. El director de los ejercicios, Héctor Vélez, hispano pero de las fuerzas gringas, dicen, pienso que la mayor posibilidad de cambio este año es incrementar el número de países que actúen en nuestra línea. Como ustedes saben, estuvimos en China este año, también pusimos un batallón en Japón este año y pienso que incrementar la participación en algunos de otros socios del Pacífico en este tipo de maniobras es bueno para nuestros socios de la región Asia-Pacífico. Así que una vez más estamos tratando de desarrollar esta convivencia con los chinos, con los japoneses y con la República de Corea y Tayikistán. Y esta
es importante porque son otros de los jugadores en el panorama internacional en el área que para nosotros es muy importante de Asia-Pacífico y toda la región. Héctor Vélez, obviamente un latino o descendiente de latinos que se integró y ahora es instructor con las fuerzas estadounidenses en el otro lado del mundo. And some of the other international players from the Asia-Pacific region. Mientras esto ocurría allá en Palawan, en Manila y en Filipinas, no tan lejos, la flota japonesa había hecho vuelos de supervisión sobre el área que China reclama en el mar del sur de la China como parte de su territorio, y las maniobras que se llevan a cabo han generado algunas protestas también. Japón y Filipinas realizan maniobras conjuntas en el mar de China. Bueno, maniobras combinadas, porque conjuntas se supone que son las propias fuerzas, ¿no? Vamos a respetar la logística, la semántica militar. Japón y Filipinas han realizado su primer simulacro naval hoy combinado, más bien, a gran escala en el mar de China Meridional. En los ejercicios han participado un avión de patrulla P-3 Charlie, que acabamos de ver, de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. El comandante japonés Hiromi Hamano ha elogiado el simulacro y dijo confiar en que lo puedan repetir el año próximo. Un día antes, ayer, Filipinas realizó maniobras navales con Estados Unidos en la misma zona cercana al archipiélago Spratly. Estamos mostrando músculo ahí porque Spratly es el archipiélago donde, según cuál potencia del lejano oriente diga, esas islas no pertenecen a quien actualmente las usan. Y de ahí puede venir un conflicto. Según observadores, Manila busca reforzar los lazos de cooperación con Washington y con Tokio, a raíz de la creciente presencia de China en la región. Es decir, Japón, que los invadió y los masacró en la Segunda Guerra, ahora es quien los defiende junto con Estados Unidos. Cosas veredes anchos. Portavoz del Ministerio, Lu Kuan, declaró este martes en relación con los simulacros en Pekín que espera que estos países no fomenten más tensiones en la región, y agregó que espera que las partes hagan más para contribuir a la paz y la estabilidad regional. Mientras tanto, hay que decirlo, las autoridades siguen desarrollando y mostrando músculo, y Pekín reclama la soberanía sobre gran parte del mar de la China Meridional, pero sus pretensiones territoriales se solapan con los intereses de Filipinas, de Vietnam, de Malasia, de Brunei y de Japón. La tensión incrementó en los últimos meses cuando China abordó la construcción de islas artificiales cerca del archipiélago Spratly, como se las mostramos oportunamente, una de las áreas disputadas. Y Beijing tiene previsto convertir esas islas en bases con puertos y aeropuertos. Y este es el motivo de que veamos tanto músculo aquí y tanta declaración. Dicho esto, dejemos el tema, y ya que hablábamos de navegación, de marinos y de Bravo Eco, voy a cerrar con algo que tal vez le interese a los niños, y no tan niños, que ven dossier. Habíamos hablado de sextante, ¿no? Y voy a mostrarles qué es un sextante y cómo es la manera de navegar al estilo clásico, ¿no? Este es un obsequio institucional que guardo con mucho orgullo en mis oficinas de aquí, donde están todas las insignias, banderas, representantes de los institutos donde durante 40 años he dado clase ad honorem en la Fuerza Armada. Quiero mostrarles esto. El sextante es un instrumento que permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol, y el horizonte. Conocida la elevación del astro, del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Esta determinación se efectúa con bastante precisión mediante cálculos matemáticos más o menos sencillos a partir de las lecturas obtenidas con el sextante. Este es un moderno sextante y aquí están los grados que quedan marcados cuando uno ubica el astro con referencia al horizonte. Y así se sabe la latitud y se puede navegar de la manera clásica, que como están aprendiendo los cadetes y guardiamarinas que están a bordo del Bravo Eco 11. Y este instrumento reemplazó al viejo astrolabio por tener una mayor precisión y ha sido durante siglos
de gran importancia en la navegación marítima. De manera que la posición que nos dio hoy la Armada indica, de acuerdo a la latitud, que estaba en los 28, y la longitud, que estaba en 83, está más o menos en esta posición, y esperan llegar muy pronto a La Habana, donde le espera una actividad muy importante y muy interesante. Recuerden que latitud son las que se dan con los meridianos, y la longitud, lo que se da con los meridianos, y la latitud con los paralelos, y la longitud con los meridianos. El paralelo son paralelos al Ecuador, desde luego, ¿no? Y esto nos permite quedar un poco más a tono con el Bravo Eco, porque estaban llegando un poquito tarde las informaciones, pero siempre estamos muy orgullosos de nuestro embajador sin fronteras y cómo lleva nuestro tricolor patrio a todos los puertos y deja una magnífica impresión en todos lados donde está. Así que bravo Zulú por el Bravo Eco y buen viento y buena mar. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano de todos los programas de información internacional vía satélite en el hemisferio occidental y ainda más. Como productor y conductor les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Y extrema tensión franco-británica se genera a causa de los inmigrantes ilegales que quieren llegar a Inglaterra y la resistencia del gobierno británico a aceptar a aquellos que fueron sus súbditos cuando eran buenos esclavos, o que son aspirantes al asilo en medio de una ola de xenofobia clara en la sociedad contra los extranjeros que antes fueron sus compatriotas esclavos. Mientras tanto viven en las horrendas condiciones y aprenden a atravesar el Canal de la Mancha hombres sin papeles que tienen derecho generalmente a asilo en Francia, al provenir de zonas de guerra, pero prefieren optar por lo que la alcaldesa de Calais llama el prometido dorado británico. Francia y Gran Bretaña hablan ahora dos lenguajes diferentes en torno a los inmigrantes ilegales. Después de haber aceptado las presiones del gobierno de Blair para el cierre de Sandgate, el centro que les permitía bañarse, comer, ser atendidos por un médico y estar amparados del frío y del mal tiempo, los ilegales siguieron llegando a Calais, pero Sandgate, para ampararlos, invadieron la ciudad, asustaron a sus habitantes, hubo refriegas entre bandas, muchos muertos, pero el caso se convirtió en un drama humanitario cuando en la villa miseria llamada La Jungla, la que vimos por vía aérea, donde viven, empiezan a cruzar y empezó una epidemia de sarna, de tuberculosis. ¿Por qué? Por las horrendas condiciones sanitarias en que están, ante la indiferencia de lo que fue antes su distinguida corona británica. El ministro de Interior socialista Bernard Cazeneuve en Francia visitó el lugar de urgencia, pidió un cambio de política y prefirió la opción humanitaria y la protección de esos escapados de guerra que no entran en la categoría de inmigrantes económicos con que Gran Bretaña quiere catalogarlos. En el mar Mediterráneo es un drama diferente y permanente. Rescatado más de 2.700 inmigrantes en el Mediterráneo, nada más que el lunes, 2.700 en embarcaciones inseguras y súper atestadas, dijeron los guardacostas de Italia. Los navíos de varios países, entre ellos aquellos que forman parte de la misión de la Unión Europea denominada Tritón, acudieron a rescatar hasta donde se pudo 18 botes que llevaban, oigan bien, 2.741 inmigrantes solo el lunes. Casi otros 300 inmigrantes fueron rescatados hace 2 días y llegaron al puerto siciliano de Pozzallo el martes a bordo de un barco de Médicos Sin Fronteras. Las autoridades también llevaron a tierra un cuerpo en un ataúd metálico. La víctima había sido disparada por otros hombres que viajaban en otro bote cerca de la costa libanesa, según testimonio de los inmigrantes. Un tribunal de Sicilia está investigando la muerte. Italia ha intentado convencer a la Unión Europea para que le ayude con la oleada de inmigrantes que llegan en botes saturados de personas del norte de África. Ya no le cantan aquello de la época del Duce, ¿no? Faceta nera sarai romana e per bandiera vai portare l'italiano.
Bueno, las estimaciones oficiales son de 60.000 en lo que va del año. Los turcos se las ven canutas también. La Unión Europea acordó este año triplicar la financiación para los rescates en el mar frente a las costas de Italia y Grecia, pero el bloque de 28 naciones está muy dividido sobre cómo actuar una vez que los inmigrantes llegan a la costa europea y tienen que cargar con la labor humanitaria. Los líderes de la Unión Europea se reúnen esta semana para debatir un plan de la Comisión Europea para distribuir 40.000 buscadores de asilo sirios y eritreos ahora estancados en Italia, Grecia, entre otras naciones de la Unión Europea. El plan de la Comisión prevé crear centros de detención para identificar a los inmigrantes y refugiados y para que sean deportados rápidamente a quienes se les deniegue asilo. Cientos de inmigrantes se han refugiado en o cerca de las estaciones de tren en Italia, especialmente en Roma y Milán. Más de 100 inmigrantes han estado durmiendo sobre el suelo a lo largo de la frontera entre Italia y Francia durante casi 2 semanas. Acá estamos frente a la costa de Turquía, en Bodrum, y esto que estamos viendo es lo que motivó algunas declaraciones importantes, porque la mala conciencia pesa. No pesaría tanto si no hubiera cámaras, de manera que todos fuéramos testigos de este drama humanitario, en el que aquellos que antes le dijeron, somos los colonialistas, ustedes son nuestros, ahora que ya no pueden manejar las cosas como antes, no los quieren, ahora ya no son nuestros, ¿no? Ahora no los queremos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, habida cuenta de que Venezuela tiene ahora un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, fue, como siempre, claro, vertical, contundente. Con todo este homenaje a Negro Primero, lo que fue el esclavismo, quién trajo el esclavismo, quién creó el esclavismo de nuestros hermanos africanos, quién lo creó, quién, la culta Europa, la que pretende dar lecciones al mundo todavía, no le han pedido perdón al mundo. Nosotros hemos apoyado la propuesta de CARICOM y de Ras González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que Europa tiene que indemnizar a África y a América. Tiene que indemnizarla. ¿Cuántos millones de nuestros abuelos africanos fueron sacados de su terruño, cazados y traídos? Dícese, más saben ustedes, porque son historiadores, que más de 40 millones de negros, y la mitad, creo que me quedo corto, unos 20 millones murieron de enfermedades y fueron echados en el mar Atlántico. ¿Ustedes se imaginan eso? Y el esclavismo está intacto, Pellicer. Yo estuve leyendo aquí unos cables. Fíjense ustedes, hay que crear conciencia. Por eso Venezuela tiene que seguir siendo una patria libre, no puede caer en manos de pelucones, de demagogos, de oligarcas. Venezuela, nuestra patria, tenemos que conservar nuestra mente, nuestra voz libre, libre para decir las verdades de la justicia, porque la lucha de Pedro Camejo está intacta. Pedro Camejo, hijo de esclavos, nieto de esclavos, también tenía en su piel el color de África, como la tenemos nosotros todavía. Se habla del holocausto judío, horroroso holocausto, también en Europa, contra nuestros hermanos judíos, el pueblo hermano judío, histórico también, más allá de las diferencias que tengamos con Israel como Estado, que las tenemos y son muy fuertes. Miramos la historia del pueblo judío, se habla del holocausto judío, hay un holocausto también contra la Unión Soviética, 30 millones de muertos. ¿Y de dónde salió Hitler? De las mismas bases racistas que crearon el esclavismo de África. De las mismas, son las mismas bases racistas. Y son las mismas corrientes racistas. Pellicer, Pedro Calzadilla, historiadores, profesores. Fíjense de esta noticia. Aquí la tengo. Un cable de la agencia RT. Mira cómo lo titulan. La Unión Europea recurre a flota militar para combatir la inmigración ilegal del África. Dice, noticia, 22 de junio, ayer, 22 de junio, 11:44 de la mañana. Yo la guardé para traerla al programa de hoy. Dice, 5 buques de guerra, 2 submarinos, 3 aviones, 2 helicópteros y 3 vehículos aéreos no tripulados, encabezados todos por el portaaviones Cavour C-550, forman parte
desde el lunes de una operación de la Unión Europea para frenar el flujo de inmigrantes hacia Europa. Nos dicen de dónde, cuidan el cable. ¿De dónde? ¿De África? Una flota de guerra. ¿Será para derribar, para volar, para hundir las naves donde vienen los miles de hombres y mujeres que huyen de los nuevos tipos de esclavismo? ¿Será? ¿Verdad? La operación naval lanzada oficialmente en una reunión de ministros exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, la culta Europa, que quiere darnos lecciones de derechos humanos y democracia. Aquí están los derechos humanos de Europa, pues. Aquí está, contra nuestros hermanos de África y contra nosotros también. Está intacto el esclavismo, el racismo mental, está intacto. La operación naval, lanzada oficialmente en una reunión de ministros exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, se llevará a cabo en aguas y espacios aéreos internacionales hasta que la Unión Europea obtenga una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apoye sus esfuerzos, así como permiso del gobierno libio para entrar en su territorio, informó la agencia AP. Desde ya anuncio que Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU se va a oponer con toda su fuerza a esta operación militar contra el pueblo africano en aguas internacionales. Desde ya lo anuncio. Nos parece una salvajada propio de un Hitler y no de la Unión Europea actual. Una salvajada nos parece. Una salvajada. Varios grupos de defensa de los refugiados de la ONU han criticado la decisión ya que aseguran solo privará a los migrantes que huyan de la pobreza y el conflicto de una vía vital de escape, en lugar de resolver el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? La miseria, la pobreza, la imposición de paquetes económicos del Fondo Monetario Internacional a los países africanos, la guerra, la OTAN, que destruyó Libia, y Libia se convirtió en el paraíso del terrorismo, de la locura, del armamentismo, y ahora pretende destruir Siria. ¿Quiénes son los responsables históricos del drama y la tragedia de África? ¿Quiénes son? Las élites y las oligarquías de Europa. Asuman su responsabilidad. ¿Por qué los miles de millones de euros o de dólares que ustedes están invirtiendo en estas operaciones no lo invierten en construir escuelas, en financiar la agricultura para que la gente tenga donde trabajar y donde comer, en financiar la salud pública para que no vuelva a surgir una epidemia como la del ébola que surgió en toda la costa oriental del África? Es un debate que hay que dar, hermano. No permitamos que el mundo se duerma en su conciencia. Despertemos este mundo para que haya humanidad. Yo le hago un llamado al Papa Francisco desde aquí. Papa, si de algo sirve la voz de este católico, de este cristiano, de este pueblo católico, Papa Francisco, alce su voz para que se detenga esta operación militar, Papa, esta operación militar de la Unión Europea contra el pueblo africano. Alce su voz para que se inviertan los miles de millones de dólares y de euros que los bancos sacan en ganancias o los vendedores de armas se invierta en producción, en alimento, en educación, en salud para el pueblo africano. ¿A dónde va a llegar esta crisis de migración? Han llegado más de 100.000 hermanos, más de 100.000 Pedro Camejos han llegado a las costas de Europa, solo el primer semestre. Y es la punta del iceberg de lo que va a suceder. Y digo más, lo podemos tomar como ejemplo para el Caribe también y América Latina. Si algún día el imperio norteamericano y la derecha mundial lograra su objetivo de derrocarme a mí, Nicolás Maduro Moros, hijo de Chávez, y de acabar con la revolución bolivariana, lo que estamos viendo en África sería un niño de pecho para los millones de caribeños y latinoamericanos que hoy con Petrocaribe tienen derecho a la vida, que se irían por miles a las costas de los Estados Unidos y a las costas de acá de América del Sur también. Reflexionemos, la historia por eso es fuerza viva. Pellicer, Pedro Calzadilla, bienvenido. Jorge Rodríguez Gómez, ha llegado Jorge Rodríguez. Ya vamos a hablar de todos los temas. Por eso es que la historia es fuerza viva, porque nos recuerda
cómo luchó un Pedro Camejo por la independencia y por la igualdad, por la libertad, por la justicia. Termino el cable, Luis y Pedro. Mira, terminé el cable de la siguiente forma. Más de 100.000 inmigrantes han llegado a Europa este año por diferentes vías y unos 2.000 perecieron o desaparecieron durante su peligroso viaje al continente europeo. Docenas de embarcaciones salen cada semana de Libia con destino a Grecia e Italia principalmente. ¿Y el mundo? Papa Francisco, por favor. Papa Francisco, por el amor de Dios, por Jesucristo, su voz se escucha y se escucha bien. Salga a defender los derechos humanos de este pueblo africano, de nuestros hermanos africanos. Se lo pedimos, Papa Francisco, usted que ahora viene a América Latina, salga a defender los verdaderos derechos humanos de los pobres de la tierra, de los pobres que necesitan de usted. Sabemos, Papa, que si nuestra palabra llega a usted de manera humilde, como la decimos, estamos seguros va a ser escuchada con atención. Son reflexiones que surgen de la historia viva. Bueno, esto lo acabamos de incorporar y es un llamado realmente dramático del comandante en jefe, presidente constitucional, que además de paso nos acaba de tubiar porque lo teníamos para cerrar este bloque. Vean esta basura desde el punto de vista humano. No me refiero ni a la agencia, sino al mensaje de la noticia. La Unión Europea recurre a una flota militar para combatir la inmigración ilegal. Lo que acaba de decir el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela lo teníamos para el cierre. 5 buques de guerra, 2 submarinos, 3 aviones, 2 helicópteros y 3 vehículos aéreos no tripulados encabezados por el portaaviones Kabul Charlie 550 forman parte desde el lunes de una operación de la Unión Europea para frenar el flujo de inmigrantes hacia Europa. Vean esto, siglo XXI. El tango decía siglo XX, Cambalache. Siglo XXI. Las ex colonias de las potencias europeas, sus hijos ahora vienen hacia lo que fueron sus metrópolis. Conspicuamente Inglaterra, Francia, España, Italia. Y ahora no los quieren. No los quieren, ¿por qué? Porque hay que repartir y no quieren repartir. Esta noticia da asco. Tenemos una más interesante hablando de navegación. Bravo Eco 11, martes 23 de junio, actividades operacionales, el buque Escuela Armada Bolivariana Simón Bolívar, Bravo Eco 11 se encuentra navegando a motor en la siguiente posición geográfica. Latitud 23 grados 20 norte, 10-20. Y longitud 83-38. Este es 80, este es 90, 83 y latitud, dijimos, latitud 23-20. Este es 20 y está por aquí. Es decir, está comenzando a irse hacia la vuelta occidental en torno a la isla Verde, Lagarto Verde, para llegar a La Habana. Durante el día se impartió instrucción al personal de cadetes sobre balizamiento de carga y estiva, cálculos náuticos, ejercicios de posicionamiento con el uso del sextante. Vamos a mostrar algún sextante probablemente mañana. Tenemos uno en la oficina, por lo menos para que los niños sepan a qué se refiere, ¿no? Eso es navegar al viejo y clásico estilo, ¿no? Cálculos náuticos, posicionamiento con el sextante, maniobras de buque, faena y artes marineras. Porque ahora con los satélites cualquiera entra por la computadora y se olvida de que el sextante alguna vez existió. Actividades sociales deportivas, se efectuó bailoterapia, se realizó proyección cinematográfica con todo el personal de la tripulación y cadetes. Y en el glosario naval habla de anemómetro, instrumento que es usado para medir la fuerza del viento y se puede ver en el tope del palo de los barcos de regata. Cuando ustedes ven una especie de copitas que giran y giran y giran, están midiendo la intensidad y fuerza del viento. Bueno, condiciones meteorológicas,
parcialmente nublado, precipitaciones aisladas, vientos del este hasta 14 nudos, visibilidad buena, temperatura entre 28 a 31 grados centígrados. ¿Quién nos manda esto? En principio vemos capitán de fragata, ojo que ahora necesito apoyo con esta eléctrica, capitán de fragata Noret Rodríguez Mena, guardia del puesto de comando y control de la Armada Bolivariana, y contraalmirante José Villafani Valdivieso, director de coordinación y control operacional. Buen viento y buena mar al bravo Eco, bravo Zulú por lo que está haciendo, llevando nuestro tricolor. Hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Con más acontecimientos en pleno desarrollo, y la moderna tragedia griega no nos abandona. ¿Por qué? Porque es una prueba de fuerza entre lo que los pueblos dicen, hasta aquí llegamos con este planteo ortodoxo neoliberal, y la calidad de vida cuenta, y yo como ser humano cuento, o son ustedes los economistas y los tecnócratas los que van a decidir cómo voy a vivir yo, mis hijos, mis nietos. Recuerdan el Caracazo, ¿no? El Caracazo tenía alguna razón de ser. Nos aplicaron la mayor ortodoxia neoliberal y Caracas reventó y fue como de costumbre seguir el ejemplo que Caracas dio. Ahora es Grecia la que le toca la neotragedia y desde luego esto que está en pleno desarrollo es solo el comienzo, porque sobre esta materia, y vamos directamente a las imágenes, señor director, vamos a Grecia. Sobre esa materia, Plaza Sintagma, hermosa fuente, hermoso día, y allá al fondo el Parlamento, que tomó decisiones con los políticos que llevaron a esta nueva tragedia griega. Música en la Plaza Sintagma, la gente en un clima bastante agradable. Las bolsas al alza, la deuda se relaja por un posible acuerdo, pero la gente protesta y no encuentra la manera. La gente de Syriza dice, estamos hablando de solidaridad, pero esto debería hacerse teniendo en cuenta el ser humano y no la escala que los tecnócratas tratan de colocarnos para ver cómo sobrevivimos después. Los legisladores helenos reaccionan con furia a las ofertas de Tsipras. Los líderes europeos acogieron al martes con furia las concesiones ofrecidas por Atenas a las negociaciones sobre la deuda y todo el mundo en la calle rechaza tajantemente esta nueva vuelta de tuerca de un paquetazo neoliberal. Los líderes europeos dicen una cosa y los mercados bursátiles dieron la bienvenida al plan y las bolsas europeas ampliaban el repunte de la sesión anterior, tocando un máximo de 3 semanas el martes ante la creciente expectativa de que Grecia esté a punto de cerrar un acuerdo que además nadie sabe por dónde van los tiros, ¿no? Los precios suben, en el momento hay negociaciones, pero solo el gobierno tiene esperanza de que esto mejore, decían ahí. Y el euro caía ante el temor de que la iniciativa enfrente obstáculos en el Parlamento griego, porque el costo político de otro paquetazo lo van a pagar los legisladores que no quieren perder su banca. El primer ministro Alexis Tsipras, que ganó las elecciones y asumió el cargo en enero con la promesa de revertir años de austeridad en un país ya golpeado por la recesión, debe tratar de unir el apoyo de su partido izquierdista Syriza y el de sus acreedores para que el compromiso se materialice. Ir a sacar dinero de un cajero automático ahora es, vamos a ver hasta cuándo y dónde, ¿no? Varios legisladores de Syriza expresaron su indignación por la oferta de Tsipras al elevar una serie de impuestos, más impuestos, y además de subir las contribuciones a pensiones y programas de salud que amenazan con más dificultades económicas a los griegos después de severas medidas de austeridad. Creo que este programa, tal como lo vemos, es difícil que lo aprobemos, dijo el vicepresidente del Parlamento y diputado de Syriza, Mitropoulos, Alexis Mitropoulos, a la cadena de televisión griega Mega TV. El primer ministro debe informar primero a nuestro pueblo por qué fracasó en la negociación que terminó con este resultado. Creo que las medidas no se ajustan a los principios de la izquierda. Esto en realidad es una masacre social y ellos no pueden aceptarlo.
se reúnen, cabildean, pero no salen del estancamiento. Funcionarios de las tres instituciones que representan a los acreedores de Atenas, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, estaban analizando a fondo las propuestas griegas en Bruselas para determinar si las nuevas cifras permitían que las finanzas públicas del país fueran sostenibles. Esta gente que no está de acuerdo con lo que hace Alexis Tsipras dice: la pelota está ahora en manos de los europeos. Tsipras ha indicado que el resto de los líderes han aceptado la nueva propuesta presentada por Atenas el lunes como base para continuar las negociaciones con las instituciones acreedoras. Por supuesto, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y en los próximos días, y creo que hoy voy a usar una frase utilizada por muchos responsables europeos, la pelota está en el campo de los europeos, afirmaba el gobierno. Los políticos decían que el objeto del gobierno es asegurar que las necesidades financieras del país en el futuro inmediato, pero nada a largo plazo. Y destacaban que las propuestas se basan en un principio de la justicia social. Indicaban también que buscaban proteger a las familias de clase media y que por primera vez el peso de las medidas tomadas caerá sobre los hombros de aquella gente que tiene la capacidad de sobrellevarlos, optimistas, ¿no? Todo ello, dijo, con el objetivo de salir de la crisis que sufre el país desde hace 5 años y que el país se mantenga de nuevo sobre sus propios pies. En todo caso, el Fondo Monetario Internacional habla del gran escollo griego y tienen todavía otros puntos de vista. Los expertos de la Comisión Europea dicen que el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional evalúan desde la primera hora de la mañana la propuesta griega para calcular el impacto de las medidas y verificar la viabilidad. Lo que están pensando es hasta dónde aguanta el pueblo griego sin estallar. A la reunión habían sido invitados el director del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional, Paul Townsend, pero en su lugar la entidad financiera con sede en Washington ha enviado un representante sin mandato para negociar, lo que dificulta el proceso, y eso es lo que están denunciando los parlamentarios en esta sesión que estamos viendo. Malestar, además de los socios de la antigua Troika, según fuentes comunitarias. El Fondo Monetario Internacional, denuncian los parlamentarios, tiene todavía otros puntos de vista. La situación que corroboraron otras fuentes de la eurozona dijo que hay algunas diferencias entre las instituciones y ahora hay que trabajar duro para que las superen, más duro. ¿Qué más le pueden pedir? Hay algunos parlamentarios que ni siquiera se hacen presentes, se les cae la cara, ¿no? Una de las medidas propuestas aún sobre la mesa es una subida del IVA al 23% para los restaurantes y hoteles, frente al aumento del 13% sugerido por Atenas. Es decir, ¿a cuánto sube veranear ahora en Grecia? Y Grecia vive mucho del turismo. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, se mostró muy convencido de que se alcanzará un acuerdo con Grecia esta misma semana, pero recordó que queda trabajo por hacer, comenzando por la subida del IVA para fijar las condiciones que pueden ser presentadas para su aprobación. Cualquiera sea el caso, el tema ahora está planteado en todos los niveles que se puedan imaginar. Mañana el Eurogrupo celebrará una reunión extraordinaria y al día siguiente se reunirán los jefes de Estado y del gobierno en Bruselas con la esperanza de poder refrendar un acuerdo político que lo más probable es que aún no habrá sido finalizado ni siquiera a nivel técnico en todos sus detalles. A puertas cerradas se siguen cocinando cosas. Las cuestiones abiertas se refieren a la financiación y a la sostenibilidad de la deuda. Bruselas, las cosas no mejoran y en cualquier caso, varios en la conferencia de prensa con Gianni Pittella, el presidente de los demócratas socialistas del grupo del Parlamento Europeo. Pittella decía, en vista de Grecia, hay que ser justos. Hay unos pasos todavía para lograr un acuerdo y este acuerdo en principio se ha alcanzado, en nuestra opinión, a un costo muy alto. Hay que mantener las cosas en un ambiente manejable. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se mantuvo ayer en segundo plano, no aparecía en los medios de comunicación, al igual que el presidente del Banco Central, Mario Draghi, y solo hizo una breve declaración a la salida de la cumbre extraordinaria de los líderes de la eurozona en Bruselas.
Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en las bases de la nueva propuesta, que es ciertamente más amplia e incluye más detalles de lo que hemos visto hasta ahora. Pero de todos modos faltan especificidades. El Eurogrupo celebra una reunión extraordinaria en las próximas horas y se reunirán con los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, con la esperanza de poder refrendar un acuerdo político que lo más probable aún no habrá sido finalizado a nivel técnico en todos los detalles. Es decir, no están entrando ni siquiera en una negociación fina. Las cuestiones abiertas se refieren a la financiación y a la sostenibilidad de la deuda, aspectos cruciales para el gobierno de Tsipras, sobre todo después de haber cruzado algunas de las considerables líneas rojas en cuanto al impuesto al valor agregado, las pensiones, para cercenar su postura y acercarse a los acreedores. De momento, los socios de Grecia, que son los que están bien preocupados, no ven la cuestión del alivio de la deuda como una de las más urgentes y quieren dejarla para después de un acuerdo, según dijo la canciller alemana Angela Merkel tras la cumbre del lunes. Merkel coincidía con lo que declaraban aquí en el sentido de que el Estado heleno no tiene que devolver sus créditos hasta dentro de muchos años y recalcó además que una reestructuración de la deuda no está en debate. Los líderes sí reconocen que el tema de la financiación y la sostenibilidad de la deuda debe formar parte imprescindible de un acuerdo. En la misma línea estaba el presidente francés François Hollande, quien sostuvo que los acreedores deberían comprometerse a discutir una reprogramación o redefinición de la deuda, pero no en los próximos días. Esto no puede venir sino en la segunda etapa. Debe indicarse en una etapa ulterior, no para los próximos días. Otra de las cuestiones para resolver en medio de este bla, bla, bla de los tecnólogos y los tecnócratas es cómo puede Grecia hacer frente el próximo 30 de junio al pago de 1.600 millones de euros al tristemente célebre Fondo Monetario Internacional, dado que no podrá contar aún con la ayuda que queda del segundo rescate. Fuentes europeos han señalado que los acreedores serán creativos al respecto para evitar que Grecia suspenda sus pagos. Es decir, hay que mantener viva a Grecia porque si se muere no le podemos chupar la sangre, ¿no? Mientras tanto, los expertos trabajan en Bruselas. En París, Pascal Bazea, de 55 años, decía, bueno, cuando se decide crear Europa, cuando lo quisieron crear, suponíamos que era una idea de solidaridad. Ahora, lo que muestran solidaridad están en prueba y todo el continente está en prueba. Estamos abiertos al mundo y les digo que esto es así, que mi idea de un mundo mejor no pasa por aquí. Todo esto es acerca del poder del dinero en estos días y nada más. Il faudrait prouver qu'on est solidaire, qu'on forme un grand continent européen, qu'on s'ouvre au monde, mais malheureusement, je vous dis ça parce que ça c'est l'idée que j'ai d'un monde meilleur, mais est-ce que les hommes vont pouvoir l'appliquer? C'est le pouvoir de l'argent aujourd'hui. El poder del dinero hoy en día. Diane Monnier, de 57 años, dice, las noticias de esta mañana, según la entiendo, van hacia un acuerdo. Esto es positivo, pero pienso que la deuda griega debe ser cancelada para ayudar al país a su recuperación. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un abandon de créances par rapport à la Grèce pour l'aider à se relever. Bon, alors moi, mon point de... Patricia Leborgne, 57, dice, no quiero ayudar a los griegos. De todas maneras, algo va a tener que hacer Europa, porque debido a esta situación hay mucha desilusión y esto puede disparar algo absolutamente más grave todavía si continuamos en este rumbo. détonateur qui ferait que les choses bougeraient enfin, quoi. Y el comisionado económico de la Unión Europea, Pierre Moscovici, que se encontraba también en Francia, decía, pienso que ayer, como dije antes, era un momento decisivo si se alcanzaba un acuerdo. Pero los parámetros para un acuerdo, se ha trabajado sobre ellos, seguimos trabajando y estamos trabajando con calma. Encuentro con los ministros de Finanzas y de Economía tendrá lugar también mañana en la noche y aquí los europeos y el Consejo Europeo tienen que seguir esta agenda. Hay que concentrarse en alcanzar un acuerdo y estoy convencido de que si logramos este acuerdo, ahora creo que sí es posible. Los titulares de Le Monde era Grecia, escenarios para resolver la crisis. Le Figaro decía carrera contra el tiempo para salvar a Grecia. Y en general todas las primeras planas eran
cualquier cosa menos optimista respecto al drama francés, que le importa, les guste o no, a todos los europeos, y por eso están tan insistentemente preocupados con el tema. Aunque la prensa francesa analiza todos los escenarios de esta carrera contrarreloj, los últimos sondeos publicados ponen de manifiesto que más de la mitad de los encuestados prefieren que los griegos sigan en la eurozona y no que se salgan. En China, el vocero de la Cancillería, Lu Quan, decía, desde China, por razones de principio de este estancamiento, Grecia tiene que salir de la crisis lo antes posible y tratar de ayudar a que se establezca la situación en el proceso de integración de la Unión Europea. Creemos que el premier Li Keqiang está sumamente preocupado e intercambiando puntos de vista, y hay una preocupación común, incluyendo los temas más realistas sobre lo que los líderes europeos puedan hacer y lo que se trata en la agenda durante su visita a Europa, ¿no? China espera que Grecia salga pronto de la crisis y no revela planes de ayuda. Así lo señaló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que acabamos de ver, este es el edificio central, durante la rueda de prensa en Beijing, en la que también anunció al primer ministro Li Keqiang visitará Bruselas y París el próximo 28 de junio al 2 de julio. Estamos en Ulan Bator, Mongolia. Entrenamiento. ¿Quiénes los entrenan? La fuerza de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo? Manejando áreas de influencia otra vez. Soldados de Estados Unidos y otra área de influencia en la que meten mano, asesoran y venden armamento. El director de los ejercicios, Héctor Vélez, hispano pero de las fuerzas gringas, dicen, pienso que la mayor posibilidad de cambio este año es incrementar el número de países que actúen en nuestra línea. Como ustedes saben, estuvimos en China este año, también pusimos un batallón en Japón este año, y pienso que incrementar la participación en algunos de otros socios del Pacífico en este tipo de maniobras es bueno para nuestros socios de la región Asia-Pacífico. Así que una vez más estamos tratando de desarrollar esta convivencia con los chinos, con los japoneses y con la República de Corea y Tayikistán. Y esta es importante porque son otros de los jugadores en el panorama internacional en el área que para nosotros es muy importante de Asia-Pacífico y toda la región. Héctor Vélez, obviamente un latino o descendiente de latinos que se integró y ahora es instructor con las fuerzas estadounidenses en el otro lado del mundo. Mientras esto ocurría allá en Palawan, en Manila y en Filipinas, no tan lejos, la flota japonesa había hecho vuelos de supervisión sobre el área que China reclama en el mar del sur de la China como parte de su territorio, y las maniobras que se llevan a cabo han generado algunas protestas también. Japón y Filipinas realizan maniobras conjuntas en el mar de China. Bueno, maniobras combinadas, porque conjuntas se supone que son las propias fuerzas, ¿no? Vamos a respetar la logística, la semántica militar. Japón y Filipinas han realizado su primer simulacro naval hoy combinado, más bien, a gran escala en el mar de China Meridional. En los ejercicios han participado un avión de patrulla P-3 Charlie, que acabamos de ver, de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. El comandante japonés Hiromi Hamano ha elogiado el simulacro y dijo confiar en que lo puedan repetir el año próximo. Un día antes, ayer, Filipinas realizó maniobras navales con Estados Unidos en la misma zona cercana al archipiélago Spratly. Amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una gran metáfora
de lo que es la ausencia de solidaridad entre las viejas potencias coloniales y aquellos que fueron sus explotados súbditos, siempre a la fuerza, siempre por la invasión. Un ejemplo más dramático de esto es que a la vuelta de los tiempos, todas las potencias europeas que estuvieron haciendo de las suyas en África, por citar solamente algo, ahora no los quieren ver de retorno en las metrópolis de aquellas que fueron sus conquistadores. Y un ejemplo bien dramático de esto es lo que se veía hoy en Calais, del lado francés, frente al condado de Kent, en esta puntica, en el Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos que en África fueron material desechable, ¿no? Menos que los presos mandados a las cárceles de máxima seguridad, porque además no eran blancos. Ahora vienen cruzando el Mediterráneo en busca de un mejor presente y tal vez un futuro, y se van corriendo por las diversas vías de comunicación de Europa, y todos, la vieja raposa Inglaterra, como la definió un personaje que no vamos a mencionar aquí, dejó atrás todo lo que barrió bajo la alfombra en sus ex colonias, y ahora aquellos que no les gusta por el color de la piel vienen hacia la metrópoli, que se olvidó de ellos, pero no los quieren. No son los únicos excolonialistas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Cómo frenar la inmigración? Bueno, hay muchas maneras. La represión es una. La mala conciencia y la historia no se puede cambiar. A esto se han sumado también los camioneros en Francia que tienen que cruzar el Canal de la Mancha, cantaron la marsellesa y llegaron hasta la parte donde hablan de el poder que los reprime, y justamente ahí le metieron gas de pimienta. Protestan porque el Eurotúnel ha vendido 2 de sus 3 barcos a un grupo danés de la competencia, y los empleados de la sociedad cooperativa SCOP, que opera los transbordadores, denuncian que 600 empleos están en juego, pero los camioneros llevan la peor parte. Por otra parte, el servicio de tren Eurostar no se reanudará hasta que el miércoles por la mañana, porque el fuego ha provocado daños en las vías que los ingenieros de la compañía están reparando contra el reloj. Huelga de empleados franceses corta el tráfico en el Eurotúnel y bloquea el puerto de Calais, que es el más cercano para cruzar el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. El Eurotren y el Eurotúnel con la misma suerte. Desde las primeras horas de la mañana, los marinos de la empresa francesa de los ferries que operan en el Canal de la Mancha incendiaron neumáticos en las vías de acceso al túnel ferroviario, lo que obligó a suspender hasta mañana el servicio de trenes Eurostar que unen las costas británicas y francesas y viceversa por razones de seguridad. La acción de los trabajadores llevó a la policía francesa a desalojar unos 200 manifestantes con gases lacrimógenos, mientras algunos huelguistas tuvieron que ser trasladados al hospital con heridas de diversa consideración. Nous qui étions des ivrognes, des alcooliques, des feignants, on a prouvé ce qu'on savait faire avec nos navires, donc on va continuer à prouver qu'on est capable de hisser très haut le pavillon français. La protesta sindical bloquea el tráfico en el Eurotúnel, y el portavoz del Eurotúnel confirma que alrededor de 50 manifestantes habían entrado en sus instalaciones poco antes de las 4 de la tarde y habían prendido fuego los neumáticos sobre las vías del tren en el lado francés de la entrada al túnel bajo el Canal de la Mancha. No es la mejor forma de protestar, declara un comunicado del Eurotúnel, aunque afirma querer evitar el recurso a la fuerza para que los trenes puedan volver a circular, y da a entender que la policía tendrá que intervenir para despejar las vías. Por supuesto, las policías con equipo de choque. Paralelamente, otros marineros del My Ferry Link estuvieron bloqueando durante buena parte del día el acceso al puerto de Calais, lo que impidió que los ferries que conectan con el Reino Unido operaran con normalidad. Se trata de una protesta contra la venta por Eurotúnel de 2 de los 3 ferries de My Ferry Link a uno de sus competidores, el grupo danés de FDS. La sociedad cooperativa SCOP, que explota los barcos de My Ferry Link, propiedad del Eurotúnel, y que tiene una plantilla de 600 empleados. Vean los blancos acantilados de Dover. Esto sí tiene historia, ¿eh? Este es el lado inglés.
cuando los pilotos que venían en un ala y una plegaria sobreviviendo a los ataques de la Luftwaffe, que los reprimían cuando iban a bombardear sobre Europa ocupada por Alemania o sobre Alemania, cuando veían los blancos acantilados de Dover decían, bueno, con un respirito más, y si los motores aguantan, y si no se nos cae este avión a pedazos, por lo menos podemos intentar un aterrizaje forzoso allí o llegar a alguna de las bases más cercanas a la costa. Es decir, que la leyenda de los blancos acantilados de Dover tenía una dramática opción de sobrevivencia, porque lo otro era caer en el Canal de la Mancha y morir entre congelado o algo peor. El cruce por los túneles, resulta que ahora el Aerotúnel decidió, como dijimos a comienzo de mes, vender 2 de sus barcos a una sociedad danesa que le había puesto a la autoridad británica en la competencia, ¿no? Los marineros de Scope estiman que esa decisión condena buena parte de sus empleos, pero vean esto, los camiones parados, y en cada hueco de cada camión aparece un inmigrante africano que quiere ir a lo que era su metrópoli, los que vinieron a colonizarlos y después cuando no les convino los olvidaron. Ahora, ¿qué pasa? Que para ellos eso contamina la carga, y la carga son alimentos. Si los negros se meten ahí, ya no la podemos vender porque la carga queda contaminada y entonces hay que tirarla. Se calcula que hay 3.000 inmigrantes en Calais esperando una oportunidad de cruzar hacia su vieja metrópoli, Inglaterra, que ahora les da la espalda después de haberlos explotado históricamente. Y los campamentos que se forman esperando poder pasar son como lo que estamos viendo ahora. Esta ciudad de tiendas, ¿no? Una buena excusa a los inmigrantes ilegales que tratan de cruzar a Gran Bretaña desde Calais y viven por meses en estas villas miserias, conocidas como la jungla, buscan cruzar en medio de una huelga salvaje de los trabajadores de los ferries franceses. Al menos 3.000 ilegales intentan cruzar a Gran Bretaña y los huelguistas han entrado al túnel y el túnel está cerrado. Hasta lo que sabemos no hay otros trenes en el túnel por el momento. Los policías antidisturbios franceses intentaban sacar a los intrusos de los camiones, como vimos, pero con expresas instrucciones de no reprimir con dureza. ¿Por qué? Por el costo político que el gobierno francés, soi-disant socialista, pagó por el brutal desalojo de los inmigrantes en un campamento de un puente de París y la defensa que de ellos hicieron los habitantes para que los trataran humanamente y se respetara su dignidad. Otra historia es la de la Guardia Costera, de los que vienen por vía marítima en embarcaciones a reventar de gente tratando de cruzar el Mediterráneo. Los ilegales vienen huyendo de las guerras de Eritrea, de Somalia, de Siria, de Sudán y tienen derecho a pedir asilo en Francia y algunos lo han hecho. 60.000 contra 200.000 en Alemania el año pasado. Pero muchos tienen sus familiares en Inglaterra, en Gran Bretaña, hablan inglés. Son los viejos súbditos que ahora el Reino Unido les da la espalda. Y deben pagar las deudas que tienen con los traficantes. El mercado negro laboral en Gran Bretaña es amplio. Son hijos de las ex colonias inglesas y ahora la corona no los quiere y prefieren correr el peligroso riesgo de llegar a Gran Bretaña como puedan con la ayuda de la mafia de Calais, es decir, el paso del Canal de la Mancha. Tráfico infernal de seres humanos. 2.700 en 24 horas de Pozzallo a Italia, en este clima de mutua hostilidad.